Desde los principios de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas más allá de lo permitido. Preguntamos a los cielos, pero también susurramos al infierno. Y en ese intento desesperado para obtener poder y conocimiento, surgió un libro prohibido, temido incluso por los más valientes: el Ars Goetia. El Ars Goetia es más que un texto, es un catálogo de sombras, un mapa del abismo, un inventario preciso de los demonios que gobiernan en el infierno, organizados con títulos, legiones y poderes específicos, 72 nombres que no deberían ser pronunciados. Quienes osaron abrir este libro no solo encontraron palabras, encontraron instrucciones, rituales, símbolos y sellos diseñados para invocar a los príncipes del caos, promesas de riqueza, conocimiento, placeres prohibidos, pero todo a cambio de algo más valioso que el oro. Durante siglos, el Ars Goetia ha sido perseguido, ocultado, quemado y maldito. Sin embargo, siempre ha sobrevivido, como si las entidades descritas en sus páginas se negaran a ser olvidadas. Hoy, recorreremos juntos el sendero de este grimorio prohibido, reviviremos los orígenes de su leyenda, conoceremos a los reyes que lo habitan y descubriremos por qué su sola mención ha aterrorizado a generaciones enteras. Bienvenidos a los reyes del infierno, bienvenidos al infierno organizado. El Ars Goetia es la primera sección del Emegetón Clavicula Salomonis, también conocido como la llave menor de Salomón. Se dice que el rey bíblico, famoso por su sabiduría, no solo gobernaba con justicia, sino que también poseía un conocimiento oculto, la capacidad de invocar y someter a entidades del infierno. Según los relatos, Salomón tenía un anillo mágico, el llamado Sello de Salomón, con el cual podía controlar a los espíritus malignos. Y fue con ese poder que logró invocar a 72 demonios, obligándolos a servirle en la construcción de su templo. Estos demonios, según la tradición, fueron encerrados en un recipiente de bronce y sellados con símbolos sagrados. Una prisión espiritual que solo podría abrirse con el conocimiento adecuado. Ese conocimiento fue lo que siglos después se convertiría en el Ars Goetia. Este texto describe con precisión la jerarquía infernal: reyes, duques, príncipes, condes, marqueses y caballeros demoníacos. Un ejército del abismo, clasificado como si fuera un reino oscuro organizado, dispuesto a obedecer, pero también a destruir al incauto. Los reyes del Ars Goetia son los señores del caos, comandan legiones enteras de espíritus, gobiernan sobre territorios invisibles y responden únicamente ante Lucifer. Son los que no se presentan, se hacen esperar, los que no obedecen fácilmente y exigen rituales más complejos, más peligrosos, más sangrientos. Cada uno de los nombres que te mencionaré a continuación representa un punto cardinal del infierno. Cada uno es guardián de secretos que ningún hombre debería conocer. Hablar de los reyes del Ars Goetia es hablar de los verdaderos monarcas del abismo, los que dicen quién vive, quién muere y quién sirve en su eterna corte infernal. Prepárate, porque vamos a entrar en el salón del trono del infierno. En la vasta corte infernal del Ars Goetia, el primero en ser nombrado es Baal o Bael. No es una coincidencia, no es una casualidad, porque Bael es un rey, un señor antiguo cuyo nombre se remonta mucho antes de que el cristianismo hablara del infierno. Bael fue en su origen un dios adorado en Canaán y Fenicia, un símbolo de fertilidad, tormenta y poder. Pero con el paso del tiempo y con la demonización de los cultos paganos, su nombre dejó de estar asociado a la vida para convertirse en un eco de maldición. El dios se transformó en demonio
el rey en pesadilla. El Ars Goetia lo describe como un rey poderoso del este, comandante de 66 legiones de espíritus infernales. Su aspecto es grotesco, casi imposible de asimilar. Un hombre con la cabeza de un gato y la de un sapo, una criatura híbrida que refleja el caos de lo que nunca debió existir. Un ser que incluso al ser invocado, proyecta un aire de realeza macabra. Como un rey sentado en un trono invisible, observando, esperando. Pero lo que hace a Baal aún más temido es el don que concede a quienes lo invocan. El poder de la invisibilidad. El hombre que obtiene su favor puede moverse sin ser visto, sin ser escuchado, sin ser recordado. Un don codiciado por reyes, asesinos y hechiceros. Un regalo oscuro que convierte a quien lo posee en un fantasma viviente. Pero como todo en el Ars Goetia, cada favor tiene un precio, porque Baal no concede sin cobrar, y su moneda de cambio no es el oro ni las riquezas, sino la voluntad del invocador. Baal es el primero de los 72 demonios, y no por azar. Es el umbral, la entrada, el rey que abre las puertas del Ars Goetia. Y una vez que su nombre es pronunciado, el resto de la corte infernal ya no tarda en llegar. Paimon, un monarca infernal de gran prestigio, un rey temido y respetado que cabalga en lo alto de un dromedario como un emperador viajando a través del desierto eterno. Se le describe como un rey del oeste. Su llegada nunca es silenciosa, siempre va acompañado de un cortejo de espíritus, voces de trompetas, coros metálicos que anuncian su presencia. Porque Paimon no se manifiesta como un simple demonio, se manifiesta como un soberano, un señor de reyes, con el aire de quien exige obediencia. Su apariencia es única, un hombre con rostro afeminado, coronado con una diadema brillante, montado un camello que parece surgir de las arenas del tiempo. Su voz, dicen los grimorios, es poderosa y retumba como un trueno, pero puede sonar extrañamente débil, como el murmullo de un niño enfermo. Un contraste que refleja su naturaleza dual, majestuoso y aterrador, pero también engañosamente vulnerable. ¿Qué ofrece Paimon a quien se atreve a invocarlo? Conocimiento absoluto, el dominio de las artes, la ciencia y los misterios más profundos de la creación. Es capaz de revelar secretos ocultos, responder a cualquier pregunta y enseñar el lenguaje de los espíritus. Muchos lo han buscado para obtener sabiduría infinita, otros para el control de ejércitos y riquezas. Pero Paimon no es generoso, él es un rey y como tal, exige su tributo. Los grimorios advierten que al invocarlo, debe ofrecerse un sacrificio, un presente digno de su rango, porque ningún soberano atiende a un súbdito vacío de manos, y menos aún, un rey del infierno. Algunos lo consideran uno de los demonios más peligrosos, no por su violencia, sino por su capacidad de convencer. Paimon puede persuadir con palabras, manipular con dulzura y prometer como un padre cariñoso, hasta que el invocador ya no pueda escapar de su dominio. Además, se dice que tiene 200 legiones de demonios bajo su mando. Paimon no es solo un demonio del Ars Goetia, es un rey entre reyes, un soberano del desierto infernal que entrega conocimiento y al mismo tiempo condena. Quien pronuncie su nombre debe estar preparado para pagar el precio. Beled es un monarca infernal que se aparece cabalgando sobre un caballo ardiente, rodeado de música, trompetas y un coro fantasmal que anuncia su llegada. Beled no entra en silencio, entra como una tormenta.
El Ars Goetia lo describe como un rey poderoso que gobierna sobre 85 legiones de espíritus infernales. Su presencia es tan aterradora que incluso los magos más experimentados tiemblan al invocarlo, porque Beled no llega dócil, llega enfurecido, salvaje, reclamando el respeto que cree merecer. Su aparición es un espectáculo de terror, un jinete coronado de fuego, montado sobre un corcel que escupe llamas, rodeado de un ejército invisible que canta su nombre. Y al llegar, su primera reacción es siempre la misma: enfado, furia, hostilidad, porque Beled debe ser conquistado, sometido, jamás rogado. Los grimorios advierten que el invocador debe mostrarle un respeto absoluto, pero también firmeza. Debe sostener en su mano una vara de avellano, apuntar hacia el suelo y pronunciar con fuerza su mandato. Solo entonces Beled aceptará dialogar y dejará de atacar. ¿Pero qué ofrece Beled para ser invocado? Concede amor, pasión, deseo. Puede inflamar el corazón de hombres y mujeres, despertar la atracción irresistible, unir o separar parejas a voluntad. Es el demonio de la lujuria y la obsesión, capaz de convertir un capricho en un tormento eterno. Pero cuidado, el amor que concede Beled no es dulce ni puro, es ardiente, devorador, posesivo. Quien pide su ayuda puede terminar consumido por un fuego que jamás se apaga. Beled no es un simple demonio, es un rey que exige respeto, temor y dominio. Un soberano que otorga amor como un regalo envenenado y que cabalga eternamente entre las llamas del infierno, buscando al próximo insensato que se atreva a pronunciar su nombre. Se dice que su aspecto es muy fiero para asustar al hechicero o para comprobar su valentía. Así que es por esto que el hechicero debe ser valiente. Además, según la pseudomonarquía Daemonum, Cam, uno de los hijos de Noé, fue el primero en invocarlo después del diluvio y escribió un libro de matemáticas con su ayuda. Burzón es un rey poderoso y antiguo que comanda 22 legiones de espíritus infernales. Su llegada siempre es anunciada por un desfile de trompetas invisibles, como si el propio aire se quebrara para rendirle homenaje. Burzón es representado como un hombre con cara de león, portando una víbora feroz en la mano y cabalgando sobre un oso. Este detalle, el oso, no es casualidad, pues es el símbolo de fuerza brutal, de poder incontrolable y de dominio sobre los instintos salvajes. Burzón se sienta como rey sobre la bestia misma, demostrando que incluso lo indomable se somete a su voluntad. Quien invoque a Burzón debe saberlo. Él es el guardián de los secretos escondidos, puede revelar el pasado oculto, los tesoros enterrados y hasta el futuro de aquel que lo busca. Pero sus palabras nunca son directas, hablan acertijos, en enigmas se consumen la cordura del invocador, y cada respuesta puede abrir más preguntas que certezas. Montado en su oso infernal, Burzón es el mensajero de lo inevitable, el oráculo de lo prohibido, el rey que concede visiones, pero siempre a un precio que pocos pueden pagar. Así es Burzón, el rey del secreto y la profecía, el monarca oscuro que cabalga no sobre un trono, sino sobre la bestia misma. En el Ars Goetia, Burzón es más que un demonio, es un juez de lo invisible, el señor de la revelación prohibida, un rey cuya voz atraviesa los velos del tiempo. Asmodeo, un hombre que atraviesa los siglos, mencionado en el libro de Tobías, temido en los grimorios medievales y adorado por cultos secretos como el verdadero rey de la lujuria, de la ira y del deseo. En el Ars Goetia,
Asmodeo no es un demonio cualquiera, es un monarca, un guerrero y un juez del pecado humano. Según este texto, Asmodeo es un gran rey del infierno que comanda 72 legiones de espíritus bajo su autoridad. Es descrito como un ser imponente, con 3 cabezas, la del toro, símbolo de la fuerza brutal, la del carnero, representación del sacrificio y la obstinación, y la del hombre coronado, signo de la realeza demoníaca. Su cuerpo está cubierto de fuego y se mueve montando a un dragón, como si el mismo caos le sirviera de montura. El papel de Asmodeo en el Ars Goetia es claro y peligroso. Otorga el conocimiento sobre las artes matemáticas, la geometría, la astronomía, pero también enseña los secretos más oscuros de la lujuria y el deseo carnal. Es un demonio que seduce, que corrompe, que tienta al invocador para probar si su voluntad es tan fuerte como pretende. En el Ars Goetia se advierte que invocar a Asmodeo no es una tarea para cualquiera. Él exige respeto, rituales complejos y una voluntad inquebrantable. Si el conjurador muestra miedo, duda o debilidad, Asmodeo lo devorará con su furia o lo condenará a vivir bajo el peso de sus propios deseos incontrolables. En la corte infernal, Asmodeo es mucho más que un rey. Es el guardián de los placeres prohibidos, el señor de la tentación, el arquitecto del pacto que consume al hombre desde dentro. Asmodeo, el gran rey del Ars Goetia, el señor de 72 legiones, el demonio que reina sobre el deseo, la ira y el conocimiento, y que jamás perdona al débil que osa pronunciar su nombre. Vine, también conocido como Vinea, su título no es menor, es un gran rey y conde del infierno, con un dominio tan vasto que pocos osarían invocarlo sin el debido respeto y preparación. Se dice que bajo su estandarte marchan 36 legiones de demonios, listas para cumplir las órdenes de destrucción o revelación que su invocador requiera. No obstante, su papel va mucho más allá de la guerra espiritual. Vine es descrito como un arquitecto de misterios. Tiene el poder de revelar lo oculto, los secretos del pasado, los sucesos presentes y los enigmas del futuro. Invocarlo era en la antigüedad un acto de osadía, reservado a magos que deseaban conocer las raíces de conspiraciones, traiciones o verdades celosamente guardadas. Las descripciones lo muestran como una figura híbrida, montando a un caballo negro, mientras sostiene en sus manos un estandarte o en ocasiones un arma afilada. Su presencia está asociada al estruendo de tormentas y al estremecimiento de la tierra, pues una de sus facultades más temidas es la capacidad de derribar murallas, castillos y ciudades enteras, reduciendo a escombros las obras humanas como si fueran simples juguetes. Pero Vine no es solo destructor, también es constructor y protector. Los textos señalan que podía levantar fortalezas para quienes le servían, otorgar defensa contra enemigos visibles y rodear a un invocador con un poder que parecía indestructible. Este doble papel lo convierte en una figura ambigua, al mismo tiempo un aliado y un verdugo. Los ocultistas que estudiaron su sello afirmaban que Vine simboliza el conocimiento escondido en las ruinas, el poder de desvelar lo enterrado bajo capas de engaño. Para muchos, representa la fina línea entre el uso de la sabiduría demoníaca como herramienta de protección o como arma de devastación. Así, entre las páginas del Emegetón y en los susurros de quienes aún practican la magia goética, Vine sigue apareciendo como una advertencia viva, un rey que guarda secretos que podrían cambiar la historia de un hombre o destruirlo por completo. Balaam, también conocido como Balaam o Balán, se le otorga un rango elevado en la jerarquía infernal. Es un gran y poderoso rey,
que comanda más de 40 legiones de demonios. Su figura envuelta en misterio encarna el arquetipo de vidente maldito y del consejero que ofrece respuestas, pero siempre a un alto precio. Las descripciones antiguas lo presentan como una entidad deforme y aterradora. Se manifiesta con 3 cabezas, una de toro, símbolo de fuerza y brutalidad, otra de hombre, coronada con un estandarte regio, que representa la soberbia y el dominio, y una tercera de carnero, animal vinculado a sacrificios y rituales arcanos. Todo su cuerpo descansa sobre un oso poderoso que funge como montura, y en sus manos sostiene un halcón o un gavilán, símbolo de visión aguda y cazadora. Esta combinación grotesca no es casualidad. Balaam es por excelencia el demonio de la clarividencia y la manipulación del destino. Los grimorios advierten que al ser invocado, Balaam podía revelar el pasado con precisión, exponer lo oculto en el presente y hasta predecir con detalle el futuro. Era visto como un oráculo infernal al que acudían nigromantes y hechiceros que deseaban conocer el desenlace de guerras, el rumbo de un reino o los secretos de un enemigo. Sin embargo, sus respuestas nunca eran gratuitas. Junto con la verdad, arrastraba la sombra de la corrupción, pues aquel que escuchaba sus revelaciones quedaba marcado por su influencia. Entre sus poderes también destaca la capacidad de otorgar ingenio y una astucia sobrenatural. Bajo su guía, un hombre podía volverse tan elocuente y sabio que parecía estar inspirado por una inteligencia más allá de lo humano. Pero como toda dádiva infernal, esta bendición solía convertirse en condena. La mente tocada por Balaam terminaba aislada, obsesionada y consumida por un conocimiento imposible de sostener. En su papel dentro del infierno, Balaam representa la tentación más peligrosa, el deseo de saber lo que no debe ser revelado. Es el eco de aquella serpiente que susurró en el Edén, ofreciendo sabiduría prohibida a cambio de inocencia perdida. Los relatos advierten que su presencia es acompañada por un silencio inquietante, seguido del aleteo de aves nocturnas y del gruñido de bestias invisibles. Como si la naturaleza misma se detuviera para escuchar a un rey que desde lo profundo del abismo habla verdades que ningún humano debería conocer. Así Balaam continúa siendo uno de los espíritus más temidos del Emegetón. Su sello, aún reproducido por practicantes de magia negra, es visto como una puerta peligrosa, un pacto con un rey que ofrece respuestas absolutas, pero al precio de perderse en la locura eterna. Sagán, un demonio cuya naturaleza es tan desconcertante como peligrosa, se le reconoce como un gran rey y presidente del infierno, con dominio sobre 33 legiones de espíritus. Su reputación no está basada únicamente en la fuerza bélica, sino en su misteriosa capacidad de alterar la esencia misma de las cosas. Las descripciones antiguas lo muestran manifestándose primero en forma de un toro alado, símbolo del poder salvaje e irracional, pero no permanece así por mucho tiempo. Pronto adopta la figura de un hombre, conservando todavía un aire extraño y antinatural. Esta transformación inicial es en sí misma un presagio de lo que Sagán representa: la transmutación, la inversión y el cambio de lo imposible en realidad. Los textos del Emegetón lo describen como un maestro del arte alquímico, pero llevado a un extremo infernal. Sagán podía convertir el vino en agua, el agua en vino, y con igual facilidad transformar la sangre en aceite o la estupidez en sabiduría. Estos prodigios, lejos de ser simplemente ilusiones, eran interpretados como la prueba de su dominio sobre la materia y el espíritu. Invocarlo era buscar lo imposible, la promesa de transmutar la ruina en riqueza, la debilidad en ingenio, pero también con el riesgo de perder la cordura en el proceso. Más allá de sus dones alquímicos, se le temía por su habilidad
de hacer que los hombres se volvieran ridículamente ingeniosos o demasiado sabios, hasta el punto de la obsesión. Bajo su influencia, un invocador podía hallar respuestas a enigmas complejos, descubrir secretos escondidos en la naturaleza o en el alma humana. Sin embargo, este don solía desembocar en paranoia, en mentes que, incapaces de detenerse, acababan destruyéndose a sí mismas con un torrente de pensamientos imposibles de contener. Su papel dentro del infierno lo convierte en un embaucador de alto rango, un arquitecto de ilusiones que mezcla verdad y mentira hasta volverlas indistinguibles. Los ocultistas lo consideraban un espejo oscuro. Reflejaba aquello que el invocador más deseaba, pero al mismo tiempo lo distorsionaba hasta convertirlo en un arma contra sí mismo. El sello de Sagán era considerado peligroso incluso para copiar, pues se decía que invocaba su atención inmediata. Quienes lo trazaban en rituales lo hacían rodeados de círculos de protección, temiendo que su mera presencia arrastrara a los participantes a una espiral de confusión y locura. Así, en los susurros de la tradición goética, Sagán permanece como un recordatorio del poder prohibido, de la transformación, un demonio capaz de alterar la naturaleza de lo real, pero siempre reclamando un precio que suele ser mucho más alto de lo que cualquiera estaría dispuesto a pagar. Uno de los nombres que resuena con mayor fuerza es el de Belial, un espíritu cuya grandeza y peligro se encuentran en un nivel superior al de la mayoría de los demonios. Belial no es simplemente un rey, es descrito como uno de los primeros ángeles creados después de Lucifer, lo que lo convierte en una entidad de poder antiquísimo y en uno de los caídos más influyentes en la rebelión celestial. El texto lo presenta como un gran rey del infierno, que comanda 80 legiones de demonios y cuya jerarquía lo coloca como consejero y señor de los pactos. Belial es el demonio de la autonomía, la corrupción y la anarquía. Su nombre, que en hebreo puede traducirse como sin valor o indigno, se convirtió con el tiempo en sinónimo de perversidad absoluta. En los grimorios, su aparición es majestuosa y engañosa. Belial se muestra como un hombre hermoso y radiante y digno de respeto, capaz de seducir y convencer con palabras cargadas de dulzura y sabiduría. Sin embargo, tras esta fachada se oculta una naturaleza pérfida, pues su mayor poder no está en la violencia, sino en la manipulación, la mentira y la persuasión. Se dice que podía otorgar cargos y dignidades a los que lo invocaban, asegurando el favor de poderosos y reyes, aunque siempre a cambio de un sacrificio. El Ars Goetia señala que Belial otorga favores políticos, riquezas y reconocimiento social, pero advierte que estos dones no deben esperarse sin tributo. Él exige sacrificios, ofrendas y lealtad. De lo contrario, engaña al invocador y lo arrastra a la ruina. Por ello se le considera uno de los demonios más peligrosos de conjurar. Ofrece aquello que más desea el hombre, poder y prestigio, pero lo entrega con cadenas invisibles que atan el alma. Dentro de la tradición ocultista, Belial representa la independencia extrema y la rebelión sin causa. Es la fuerza que empuja al hombre a rechazar toda autoridad, incluso a costa de perderlo todo. Muchos magos lo consideran la encarnación de la corrupción legal y política, pues podía manipular jueces y tribunales, inclinando la cabeza de la justicia hacia quien lo servía. Aunque tarde o temprano, esa misma justicia se volvía contra el invocador. Su sello, conservado en el Emegetón, es uno de los más temidos, un recordatorio de que Belial no es solo un demonio de poder, sino también un espíritu de engaño y perdición. Quien busca su ayuda abre una puerta peligrosa, pues en su papel, dentro del Ars Goetia, Belial no entrega nada sin antes reclamar el alma y la voluntad de aquellos que lo llaman.
Así su nombre sigue vivo como advertencia. Belial es el rey de la corrupción y de la falsa gloria, el espíritu que ofrece grandezas terrenales para después hundir al hombre en la condena eterna. Hemos recorrido una parte del vasto e inquietante mundo del Ars Goetia, un universo donde 72 demonios rigen sobre legiones invisibles, cada uno con sus secretos, su poder y su destino. Entre ellos destacan los reyes, soberanos del infierno, cuyo nombre se pronuncia con temor y respeto. Estos reyes no representan solo poder, representan advertencia. Cada uno gobierna legiones, cada uno dicta leyes del abismo, cada uno protege secretos que los mortales no deberían conocer. En sus manos están el conocimiento, el deseo, la sabiduría y la destrucción. Y a aquellos que se atreven a invocarlos, lo hacen bajo su propio riesgo, enfrentándose al juicio de lo invisible. Los reyes del Ars Goetia no son simples nombres escritos en un libro antiguo, son soberanos de un reino que trasciende la imaginación humana, guardianes de los secretos prohibidos y recordatorios de que el poder siempre tiene un precio. Pronunciar sus nombres es abrir una puerta que quizás nunca debimos cruzar. Y así concluye nuestro viaje por estos reyes del infierno. Ellos siguen ahí, invisibles, vigilantes, eternos. Si quieres continuar explorando los misterios del oculto, lo prohibido y lo desconocido en el Ars Goetia, suscríbete. Activa la campana para no perderte nuestras próximas incursiones en los reinos del miedo y los secretos infernales. Cada demonio, cada rey, cada historia apenas ha comenzado. No te pierdas lo que viene, porque el abismo siempre espera a quienes se atreven a mirar más allá.